Vamos a abrir el Evangelio de San Lucas. Alaban a Dios. Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Quiera Dios bendecirnos y bendecir su santa palabra. Mi tema se titula 9 meses de preguntas. Estamos en la temporada navideña y comúnmente se cree que el Señor Jesucristo nació un 25 de diciembre. Aunque nosotros sabemos por las Escrituras que nuestro Señor Jesús nació en el mes de abril. Pero, pues, la mayoría de las personas que no lee la Biblia y que se deja guiar por la tradición, en estos días van a celebrar el nacimiento del Señor. De modo que nosotros vamos a aprovechar la ocasión para hablar un poco acerca de los acontecimientos en torno al nacimiento del Salvador de este mundo. Todos tenemos preguntas sobre algo, y es por medio de ellas que indagamos, por medio de ellas aprendemos, y el periodo de la vida del ser humano en que más le visitan preguntas en su mente es el periodo de la infancia. Ustedes, padres, saben muy bien que los niños preguntan mucho y no se cansan de preguntar porque no se cansan de aprender. Desde las preguntas que pudieran parecer más tontas hasta las preguntas que luego nos dejan un poquito pensativos o nos dificultan la respuesta, como ¿cómo se forman los bebés? ¿Cómo le haces para traer un bebé aquí a la tierra? Pero cuando las personas crecen, algunos de ellos van dejando esa actitud de preguntar, de informarse, la van dejando atrás, pero hay algunas personas que continúan con esa actitud inquisidora, personas que les gusta crecer en el conocimiento, documentarse, informarse, y en la medida que ellos siguen creciendo, trabajando, ellos quieren prepararse, por lo tanto siguen preguntando, siguen informándose. Su vida sigue rodeada de preguntas
Habrá otros que pues les da igual, como pudiera ser que se resuelvan sus dudas, puede ser que si no se resuelven, pues a ellos no les afecta, están contentos en su ignorancia, siguen viviendo en esa ignorancia la cual les sienta muy bien. Y al regresar aquí al pasaje que hemos leído, tenemos una jovencita de algunos 17, 18 años aproximadamente, que tiene la visita de un ser angelical que la deja totalmente en shock. Le da una noticia que le robaría el sueño durante los próximos 9 meses. Una noticia que ahogaría su mente de preguntas durante los próximos 9 meses de su embarazo. Y no serían preguntas sencillas, serían preguntas muy sofisticadas. ¿Alaban a Dios? Bien, vamos a acompañar en su mente a esta jovencita judía durante este largo y tortuoso viaje de 9 meses, a ver qué es lo que está pasando en ese periodo en que se va gestando y creciendo el cuerpo de nuestro Señor Jesús en su vientre. La primera y la segunda pregunta más bien que ella se hace están registradas por Lucas, así que no nos será difícil saber qué es lo que pasaba por la mente de María. La primera pregunta se origina en el saludo del arcángel. Vamos a ir nuevamente a Lucas capítulo 1 y van a mantener allí abierta la escritura. No la cierren, pongan un separador cuando pasemos a otro pasaje. Lucas 1, versículo 26. Mi alma se alaba en ti, Señor. Mi alma se alaba y se regocija en tu grandeza. Tenemos Lucas 1, 26 al 30. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. A primera mano no se entiende el saludo. La expresión "el Señor es contigo" no hay problema. El Señor es contigo equivale a el Señor te bendiga, el Señor te acompañe, el Señor es contigo. Pero las frases "salve, muy favorecida" y "bendita tú entre las mujeres", ni para nosotros ni para ella fueron muy claras. Así que es lo primero que le turba, porque leímos que no solamente fue la presencia del ángel, sino las palabras las que turbaron a María. Cuando ella dice, ¿qué salutación sería esta? Así que las primeras preguntas de estos 9 meses serían: ¿por qué he sido favorecida? ¿Por qué he sido favorecida? Y la siguiente pregunta es: ¿por qué, habiendo tantas mujeres más espirituales que yo, por qué fui yo escogida? Porque había mujeres en aquel tiempo más espirituales que María. Si recuerdan, en la oración que leímos al iniciar el servicio, María decía del Señor que se atrevió, que se dignó a ver su bajeza. Así es que ella sabía en qué andaba mal. Ella conocía sus pecados, así es que, ¿por qué, habiendo mujeres más piadosas que yo, por qué yo soy bendita entre todas ellas?
Estas serían las preguntas que generó en la mente de María el saludo del ángel. Y aquí podemos ver que María, como la trata de presentar la doctrina católica al mundo, una mujer inmaculada, una mujer sin mancha, estaba muy lejos de ser eso, porque aparece la expresión muy favorecida, y la palabra favorecida es agraciada, la cual viene de la palabra gracia, y gracia significa un favor inmerecido. Alaban a Dios. Así que María fue agraciada, fue favorecida inmerecidamente al ser escogida por Dios para ser el instrumento especial por el cual Dios traería su Hijo aquí a la tierra. Alaban al Señor. Así es que esto está muy distante a lo que la Iglesia Católica le ha presentado a la humanidad. Una mujer sin mancha, sin pecado, pero si fuera así, entonces no hubiera sido favorecida. ¿Qué hubiera sido? ¿Alguien lo dijo? Hubiera sido digna. Ella hubiera sido digna porque diríamos que por sus méritos el Señor la escogió para ser la madre del Salvador. Pero entonces no hubiera el ángel saludado muy favorecida, muy agraciada. La gracia del Señor es contigo, el favor inmerecido. Y aunque se ha mencionado a lo largo de la doctrina mariana por siglos que esta mujer fue tan especial, que no cometió pecado y que por los méritos de ella Dios la escogió, esto contradice las palabras del ángel. En realidad fue favorecida porque a pesar de los pecados que cometía María, eso no impidió la elección divina del Señor para que ella fuera el instrumento de traer al Salvador del mundo aquí a la tierra. ¿Alaban a Dios? Sabemos por la Biblia que por una mujer, Eva, entró la muerte a la humanidad. Ahora por una mujer, María entraría a la vida eterna a la humanidad. ¡Qué gran bendición! De aquí entonces se entiende la frase, bendita tú entre las mujeres. Entre los millones y millones de seres humanos que han vivido en el planeta actualmente, en el siglo XXI, 7,000 millones somos los que estamos poblando la tierra, pero si nos vamos en retrospectiva, en 20 siglos, entre los millones que han existido, ella fue privilegiada. Dios la escogió para ser la madre del Salvador. ¿Alaban a Dios? Claro que todo esto no lo entendía María cuando por primera vez escucha la salutación. Por eso dijo, ¿qué salutación sería esta? Ahorita nosotros lo estamos analizando, pero ella al momento de escuchar aquellas dos frases no le fue entendible ninguna de las dos y probablemente a lo mejor todavía se generó otra tercera pregunta, ¿y ahora qué le respondo al ángel? ¿Alaban a Dios? La segunda pregunta es con la intención de entender cómo es posible que ella podría embarazarse siendo soltera. Es lo que nos dice la frase, no conozco varón. Regresamos ahí a Lucas, capítulo 1, en el verso 30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Repitan, Hijo del Altísimo.
Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quien conozca lo más básico de la vida sabe que se necesitan 2 células para formar un ser humano. La célula masculina, conocida como esperma, espermatozoide, y la célula femenina, que es el óvulo. Así que la pregunta de María es un tanto científica. Le está diciendo María al ángel: ¿cómo voy a quedar embarazada si nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre? Apenas estoy desposada. Así que, ¿de dónde provendrá la célula masculina? ¿De dónde va a venir y llegar esa célula aquí a mi vientre? A lo que el ángel le responde a María, parafraseando la respuesta: Dios pondrá la célula masculina allí en tu vientre. Por eso es que el niño será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, el padre del niño será Dios. ¿Alaban al Señor? Muy bien, María sabía esa verdad. Después de 2000 años de cristianismo nosotros la sabemos, pero en aquellos días, aquellas personas que rodeaban a María, sus vecinos, sus amigos, sus parientes cercanos, los clientes de José, todas aquellas personas no sabían eso, y esa es la razón por la cual creían y pensaban que María había tenido un desliz. María por ahí le había fallado a José y había quedado embarazada. Y es por eso que el Señor Jesús, probablemente desde su infancia, por lo menos ya de joven, sí sabemos, tenemos la certeza, pero es probablemente que desde su infancia era llamado el hijo de fornicación. Si ampliamos un poco lo que dice Isaías cuando describe a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto, quizás los padres de los niños judíos del tiempo de Jesús le decían a sus hijos: no te juntes con ese niño porque su mamá fornicó y pues ahora no vive con el que es su papá, es un niño de fornicación. Porque para el judío es una cosa de las más reprochables, las más vergonzosas. En nuestras sociedades es normal. No solo normal, se aplaude. Oye, ¿y el papá? No, quise embarazarme, no quiero problemas ni compromisos, nada más encargué al niño. Qué bueno para qué. Ya ves cómo se batalla hoy en día con los hombres. Hoy se honra la fornicación. O se ve con naturalidad la fornicación, pero allá era una marca que acompañaba a las mujeres de por vida. Así es que María tuvo que cargar con esa marca de que ella había tenido un desliz. Porque nadie le creía la historia de la visitación del ángel. Así es que ella era una jovencita que fornicó y Jesús era el hijo de fornicación. Abran San Juan 8. San Juan 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron:
Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. En otras palabras, si podemos todavía traducir mejor la discusión que tenían, porque el Señor les dijo: el padre de ustedes es el diablo. Y ellos dijeron: no, nuestro padre es Abraham. Aparte, nosotros no somos como tú. Nosotros no nacimos de fornicación, somos legítimos. 30 años. El Señor cargando con esto durante 30 años. La sociedad no creía la historia de María, de que un ángel la había visitado y había puesto la célula masculina en el vientre de María. No creían esa historia. Bueno, no había antecedentes en la Biblia, ¿por qué creerlo? Y si ni siquiera José, el que estaba desposado con María, creía la historia, siendo un hombre justo, él no creía la historia de María. Por eso él rechazó a su prometida, ya que él pensó: ya me falló. Probablemente a José se le vino a su mente la comparación: bueno, yo estoy viejo y esta jovencita, la de haber cotejado a algún joven, no pudo con la tentación, me falló. Y la Biblia dice que José rechazó a María. Pero a pesar de que la rechazó, diseñó un plan para dejarla en secreto, porque él sabía muy bien que si no la dejaba, si él no la abandonaba, la iban a lapidar, la iban a apedrear, porque el castigo en aquellos días por este supuesto crimen de adulterio que ella había cometido, el castigo era que muriera siendo apedreada. Así es que con todo el dolor en su corazón de que su amada lo había traicionado, y María le decía: es que me visitó un ángel, habló conmigo, me dijo que él pondría la célula masculina y ese ser que nacería dentro de mí. Y él la veía con tanto amor y tanta ternura, pero no le podía creer. Qué triste. Así que, dándole una ayudadita al Señor a esta jovencita que decía la verdad en su testimonio, tuvo que enviarle un ángel también a José, pero como no era tan justo como María, se lo envió en sueños. ¿Para qué? Para que en ese sueño le confirmara el ángel a José que la historia de María era verdadera. ¿Alaban a Dios? Mateo 1. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió? Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ya cuando tenía sus maletas, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Primero la rechazó, después del sueño la recibió, cuando el ángel le dijo lo mismo que ya le había dicho María. No le dijo otra cosa nueva, sino lo mismo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Entonces María sabía que José no era padre del niño. Y el día que María se equivocó, llamándole la atención a Jesús y diciéndole a Jesús que José era su padre, Jesús la tuvo que corregir. Le tuvo que recordar lo que había pasado 12 años atrás. Vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué misericordioso el Señor. No la exhibió, sino que en la respuesta implícitamente está la corrección. Hijo, tu padre y yo, tu padre, el que está aquí, el carpintero, tu padre. Dijo: ¿mi padre? ¿Se te olvidó lo que pasó hace 12 años? ¿Mi padre? ¿Se te olvidó de dónde vino la célula masculina? ¿Mi padre el carpintero? No, yo ahorita estoy en los negocios de mi padre. Eso le debe haber caído como un balde de agua fría a María. Y José a lo mejor hasta atrasito de María y calladito también, porque él también sabía que no era el padre. Él sabía que no había tocado a esa mujer antes de que Jesús naciera. ¿Alaban al Señor? Luego dice el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos, los doctores de la ley, no entendieron. Ella sí entendía a qué se refería Jesús. Los demás, ¿cómo está aquí el asunto? Le estoy diciendo que su padre, y ahora hace referencia a otro padre. O sea, no encajaba. ¿Será adoptado? ¿Será padrastro? ¿Cómo está la situación? Recuerden que ellos no creían el mensaje del ángel. Alaban a Dios. Muy bien. Pasemos a una tercera pregunta que vino a la mente de María. Cuando el ángel le explica el tema de la célula a María, quedó más que claro. Si no fue de inmediato, si no fue al día siguiente, probablemente fue a las siguientes semanas, que María se tuvo que haber hecho la siguiente pregunta. Si Dios puso la célula masculina, ¿yo pondré la célula femenina? Porque se requieren 2, ¿no? Si colocamos nada más el esperma y la mujer tiene problemas de ovulación, no va a pasar nada. Requieren 2. Así es que quedó más que claro que Dios iba a poner aquella célula masculina. Pero la siguiente pregunta, repito, si no fue de inmediato, quizás a las siguientes semanas, es: ¿yo pondré la célula femenina? ¿Usted qué cree?
Probablemente Dios se lo reveló, probablemente no se lo reveló sino hasta que ya nació el Señor. O quizás ni siquiera cuando el Señor nació, probablemente ya de adulto. O quizás después de su muerte, porque después de la muerte del Señor, tanto a María como a los medios hermanos de Jesús, se les revelaron muchas cosas. Pero una cosa es cierta, ella no aportó la célula femenina. Y tenemos 3 razones para esta afirmación, para asegurar que ella no aportó una célula. Dios aportó la célula masculina y Dios creó un óvulo en el vientre de María. ¿Cuáles son las 3 razones? Son las siguientes. Número 1, el Hijo de Dios nacería y viviría sin pecado. Esta es la primera razón por la cual sabemos que María no aportó un óvulo. El pecado se transmite por los genes. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a dónde entró el pecado? ¿Por medio de quién? De un hombre, el cual es Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, él habla del pecado que mora en mí. Ayer estudiábamos eso allá en la misión de Aragón. Ese pecado que está en nuestro cuerpo, bueno, no estaba en el cuerpo de Adán, pero entró en Adán y de ahí él se lo pasó a Set. Set a Enos a Cainán, y de ahí se fue de generación en generación. Entonces toda la humanidad tiene pecado en sus genes. Si María hubiera aportado la célula, le hubiera pasado el pecado a Jesús, porque Jesús estaba libre de los genes de José, pero si María hubiera aportado esa célula, allí hubiera ido pecado, porque cada ser humano tiene 23 cromosomas de su papá y 23 de su mamá. Si usted dice, no, yo no, ¿cómo de qué no? Dile al de al lado, todos. Y si tú dices que no, entonces eres un fenómeno. Porque todo ser humano tiene 23 del padre, 23 de la madre. Así es que mamá nos echó a perder y papá puso la cereza en el pastel. Todos venimos en pecado por culpa de papá y de mamá. Así es que si María hubiera puesto esa célula, estaría contaminando ese cuerpo santo. Abra segunda de Pedro, por favor. O más bien primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 22. Perdón, desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Alaban al Señor? Así es que María no iba a echar a perder los planes de Dios, hablando de la santidad de su Hijo. Por tanto, el Señor tuvo que crear una célula, un óvulo, una célula femenina, para que así pudiera nacer nuestro Señor, nacer sin pecado. De hecho, eso es lo que significa inmaculado. Y eso es lo que le quieren atribuir a María, María Inmaculada, Madre de Dios, es lo que dice el rezo. Pero sucede que el padre de María, el cual es, creo que es Jacob, no recuerdo ahorita, está en Lucas 3, por ahí por el verso 23-24, el padre de María tenía pecado, así es que él se lo transmitió a ella, y su madre igual, así es que María no es inmaculada, es falsa esa doctrina, pero el Señor sí es inmaculado. ¿Por qué? Porque María no puso la célula. Segunda razón por la cual no pudo haber puesto su célula es porque Jesús hubiera nacido con una tendencia humana. Esto lo haría vulnerable a Jesús
esto lo haría vulnerable a la tentación. Mientras que la disyunción del nacimiento de Jesús con el género humano fue lo que le dio el éxito en sus batallas. ¿Por qué razón el pecado tiene el efecto que tiene sobre nosotros aún siendo cristianos? Por la tendencia que tenemos debido al mismo pecado que mora en nosotros. No solamente es el pecado el que nos tienta, sino el pecado por dentro, el que nos empuja. Un abismo llamando a otro abismo. Pero Jesús, si hubiera nacido con ese óvulo, entonces hubiera nacido con una tendencia humana y eso lo haría vulnerable al pecado. Esto también explica el que el Señor siempre venciera la tentación. No solamente fue el hecho de que era un hombre de oración y ayuno, sino que en él no había un pecado que lo inclinara hacia el mismo pecado. ¿Alaban a Dios? Sí. Hebreos 4, por favor. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús, hablando en su cuerpo, era semejante a nosotros, no igual a nosotros, pero sí era semejante. Usted entiende la diferencia, una cosa es ser igual y otra cosa es ser semejante. Si toma dos gemelas, podemos decir, son iguales. Pero si tomamos dos hermanos que se parecen, son semejantes. Jesús en su cuerpo era semejante a la humanidad, pero sin pecado. No era igual porque la diferencia entre nosotros y Jesús es que Él no tenía pecado en su cuerpo, genéticamente hablando. Y esto se debió a que el Señor le dijo a María, no gracias, yo también pongo el óvulo. Alaban a Dios. Número 3, si Jesús hubiera nacido de ese óvulo de María, no hubiera sido el segundo Adán. Porque el primer Adán, el del Génesis, no tuvo padre ni madre terreno. Y a Jesús se le llama el segundo Adán, y Jesús tenía que ser idéntico al primer Adán en cuanto al cuerpo. No tenía que tener ni papá ni mamá terreno. Digamos que María vendría a ser como una madrastra, no su madre. Ella solo prestó su útero, o dicho de otra manera, y espero que nadie se vaya a escandalizar. Creo que los que se van a escandalizar son los religiosos. El Señor Jesús, en parte, nació de una fertilización in vitro. En parte, no en su totalidad. Así que María solamente ofreció el útero, el Señor pone ahí célula masculina, célula femenina, y ella no pudo haber sido su madre porque no era su célula. ¿Alaban a Dios? Y María no se puso religiosa como muchas mujeres, muchas cristianas, que alegan que el niño es más hijo de ella que del padre. Cuando empiezan los pleitos, no, es que es más mi hijo porque yo lo llevé 9 meses. Y María no se puso así de religiosa. Ella sabía que no había puesto el óvulo. Alaban a Dios. Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Ese postrer Adán equivale exactamente al segundo Adán. Digámoslo así, los únicos dos hombres en la tierra, los únicos dos seres humanos en el mundo que no han tenido ombligo es Adán y el Señor Jesucristo. No lo requerían. El cordón umbilical, que es el responsable del agujero que traes ahí en la panza, el nudo ese que traes ahí, es por donde la madre nutre al bebé. Pero era el Señor alimentando a ese bebé durante 9 meses. Y si tienes dudas, pon tu dedo aquí y tócale ahí, bebé. Sí. ¿Alaban a Dios? Cuarta pregunta. ¿Cómo educaré al Hijo de Dios? Qué interesante. Tuvo que haber pasado esta pregunta por la mente de María. ¿Cómo educaré al Hijo de Dios? Ella sabía perfectamente por las enseñanzas que escuchaba cada sábado en la sinagoga que Dios era omnisciente. Dios todo lo conoce. Dios no está aprendiendo. Dios lo sabe todo desde un principio. A diferencia del ser humano, que él es finito, está creciendo en conocimiento. Quizás tú de aquí a un año se te olvide lo que ya sabes y al siguiente año vas a saber menos. Unos van para atrás, otros vamos para adelante. Pero en el caso de Dios, Él lo sabe todo. Dile al que está al lado, oye, hablaron de ti hace un momento. Entonces María sabía que Dios es omnisciente y al saber que el ser que estaba naciendo en su vientre era hijo de Dios, entonces se preguntó, ¿este niño lo sabrá todo? Y si lo sabrá todo, ¿qué le voy a enseñar? Para que usted pueda entender un poquito a María, imagínese que usted le dan a cuidar el hijo de Albert Einstein. Albert Einstein es el genio más grande que ha existido en el siglo XX. Si acaso se le acerca un poco, y es un poco, Stephen Hawking, que es el que está más cerca de esta mente genial. Pero no es el Albert Einstein. Si a usted se le diera a cuidar el niño de 12 años de Albert Einstein y le dijeran a usted, tú lo vas a educar académicamente hablando, tú lo vas a educar, ya sabes de quién es hijo. Una mente que hasta el día de hoy no ha sido igualada por ningún ser humano, una mente con mayor coeficiente intelectual que ha existido. Y tú lo vas a educar. Así es que la primera pregunta que se te vendría al entregarte el niño de 12 años sería, ¿yo lo educo a él o él a mí? ¿Saldría el niño igual de inteligente que su padre o más inteligente que su padre? Se sabe que Albert Einstein antes de morir donó su cerebro en su muerte para que éste fuera estudiado. Y en 1955, cuando Thomas Harvey toma el cerebro de Einstein y lo corta en 240 partes, y aún cada una de esas partes es cortada en láminas muy delgaditas para que pudieran ser puestas en el microscopio. Entonces, a la hora de estudiar el cerebro de Einstein, se dieron cuenta que en la parte prefrontal de aquí, arriba de los ojos, la parte de atrás del cerebro, encontraron algo diferente al cerebro de todo ser humano. Tenía una capacidad inigualable, ningún otro cerebro se ha comparado como el de él. Así es que con un genio como ese, ¿qué puede uno esperar de su hijo? Pues lo primero que se imagina es, pues probablemente sea igual que su papá. Y ahora se me dice a mí que no me sé las tablas de multiplicar. Otra vez dale el codazo al que está al lado. Se me dice a mí que lo eduque. Ahora pregúntese usted, ¿qué pasó por la mente de María? Es el Hijo de Dios, Dios es omnisciente. ¿Este niño lo sabrá todo?
¿Qué le enseñaré yo a este niño si este niño lo sabe todo? Nada sabía María sobre la futura hipóstasis del Señor Jesús. Ni siquiera el concepto lo entendía. Ella no sabía, no entendía que este niño iba a ser el único ser humano que tendría doble naturaleza. Naturaleza divina y naturaleza humana. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús no nació con omnisciencia. A pesar de ser el Hijo de Dios, no heredó la omnisciencia de su Padre. El Señor Jesús nació con un conocimiento natural y en la medida que él iba creciendo, él iba adquiriendo conocimiento, iba adquiriendo revelación, iba adquiriendo sabiduría. Pero igual que todos nosotros, gradualmente. Lucas 2, por favor. Lucas 2, versículo 51, continuando la historia de Jesús en el templo en Jerusalén. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así es que el Señor no era omnisciente. Repitan, Jesús no nació con omnisciencia. En la multifacética obra ministerial del Señor Jesús estaba agendada la tarea de desarrollar empatía con la humanidad. Si él hubiera nacido con omnisciencia, no necesitaba empatizar con los seres humanos. Pero por cuanto él tenía la futura comisión de interceder por los hombres, él necesitaba entender a los hombres, y qué mejor forma de entender a los hombres, sino ir creciendo en el mismo ambiente que ellos, aprendiendo, descubriendo, experimentando. Y fue de esa manera que el Señor pudo hacer una excelente tarea de intercesión. Ahora que está en el santuario e intercede por los lujuriosos, él puede decir: Padre, yo sentí lo que es la lujuria cuando estuve en la tierra. Y sufrí mucho. Y me costó mucho vencerla. Ahora ayuda a mi hijo, por favor. Puede interceder por los que están mal en cada área, porque él fue aprendiendo, experimentando, descubriendo. ¿Alaban a Dios? Hebreos 2, por favor. Hebreos 2, versículo 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué debería de ser semejante a nosotros? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Alaban a Dios? Muy bien, entonces esto nos explica o nos da respuesta a la pregunta de María. Quinta pregunta: ¿cómo proteger al Hijo de Dios? ¿Será Dios, una vez que nazca su hijo, será Dios velando por las necesidades de su hijo? Es su hijo. ¿Acaso Dios enviará desde el cielo a sus ángeles con maná celestial para que su hijo tenga que comer aquí en la tierra? Dios estará al pendiente de su hijo en vestirlo, sanarlo,
alimentarlo, cuidar de todas sus necesidades básicas. Dios estará al pendiente de él. La respuesta a esta pregunta la recibió María en la marcha del tiempo. Ella vino a obtener la respuesta mientras ella veía a José, a los otros hijos de José y a Jesús pasar por hambre, pasar por penurias, carencia de ropa, enfermedades que no podían ser atendidas por falta de dinero para comprar medicamento, al estar todos apretados en una casita pequeña, sencilla. Ahí es cuando le llegó la respuesta a María. Y ella vino a descubrir que Dios se iba a desatender de todas las necesidades terrenas de Jesús. Qué duro. Hay una versión arqueológica que sacan los arqueólogos de que Jesús no pasó por la pobreza. Esto es debido a que su padre era un tectón y los arqueólogos afirman al estudiar el trabajo, la situación laboral del primer siglo, que los tectón ganaban bien. Se cree incluso que José probablemente trabajó en la reconstrucción de algunas obras que hasta el día de hoy perduran ahí en Nazaret. Así que en base a esta teoría se afirma que Jesús no vivió en la pobreza. Pero dicha versión está mal porque está basada solamente en una versión etimológica, el significado de una palabra. Mientras que tenemos las escrituras suficientes para demostrar que Jesús vivió toda su vida en la pobreza. Vayamos a Lucas capítulo 2 nuevamente. Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hasta ahí la escritura. Si usted en casa con calma va a Levítico capítulo 12, ahí está el requisito de este mandamiento que está cumpliendo José y María. Pero el mandamiento, el requisito es que cuando se fuera a circuncidar un niño, se ofreciera un cordero. Un cordero. Ese es el requisito. Más aparte, 2 palominos. Pero ahí el Señor le dicta a Moisés en las leyes. Pero si la familia fuera muy pobre, entonces solamente ofrecerán una tórtola y un palomino. Si la familia fuera pobre. Así es que José y María entraron en esta categoría de ser de las familias pobres de los judíos. Por eso el sacerdote no exigió el cordero. El cordero lo llevaban las familias pudientes. En el caso de José y María, en su pobreza, con dificultad llevaron esa tórtola y ese palomino. Y tenemos otra escritura, Mateo 8, para ver que aún de adulto el Señor seguía viviendo en esa pobreza. Versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Diríamos, ni una almohada tenía nuestro Señor. Y usted sabe que Él no estaba mintiendo, mucho menos estaba exagerando su situación. Así es que no tenía su cama propia el Señor. Yo no sé cómo se acomodaban ahí en la casa de María, para esa fecha en que el Señor ya estaba grande.
los 30 años que había comenzado su ministerio. José ya había muerto, pero aún así María seguía en la misma pobreza. También sabemos que cuando el Señor muere, María no puede hacerse cargo de los gastos del sepelio. ¿Quién cubre los gastos? José de Arimatea. Él ofrece la tumba, él pone la sábana, el lienzo, el famoso lienzo de Turín. Él pone la sábana, la tumba, todo porque el Señor no tenía para cubrir esos gastos. Y otra escritura que todavía lo confirma y deja sellado que el Señor vivió en la pobreza, abra 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Obviamente el contraste que está haciendo Pablo es en base a antes de nacer, porque no hay ningún periodo de la vida de Jesús donde se haya registrado que él era rico. No, él era rico antes de dejar su gloria. Él era el Rey de Reyes. Entonces vivía en esa grandeza, estamos hablando de riqueza material, en su palacio. Isaías en el capítulo 6 describe al Señor sentado en su trono. Él vivía en esa gloria, bueno, deja su riqueza, viene a la tierra y se hace pobre. Se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento hasta su muerte. En su muerte no tenía tumba, en su nacimiento no tenía cuna ni hospital. Pobre de principio a fin. Así que esto nos permite entender cómo es que Dios le dio la respuesta a María de que no sería ella quien cubriría, que no sería, Dios quien cubriría las necesidades básicas de su hijo, sino que le dejó esta dura tarea a María. Con lo que podía María, lo alimentó. Con lo que podía María, lo vistió y lo llevó hasta los 30 años, cuando fue la edad en que el Señor dejó su casa y se fue. Pudiéramos continuar escarbando en la mente de María y encontrar muchas más preguntas que le surgieron durante esos 9 meses, pero creo que es momento de concluir el tema y me gustaría concluirlo de la siguiente manera. Pónganse de pie. María, al aceptar la comisión que le daba el arcángel Gabriel, juntamente aceptó un reto que fue sufrir durante esos 9 meses la crítica de las personas que no creyeron a su mensaje, aceptar el reto de los gastos que iba a generar llevar al Señor Jesús en su vientre, los gastos de el parto, muchas cosas sabía ya que tenía que enfrentar y aún así aceptó el reto. Muy bien, ¿cuál sería el reto espiritual más grande que aceptaríamos nosotros por llevar a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuál es el reto? Porque vivir la vida cristiana es vivir una vida donde uno se propone alcanzar algo día con día. Tenemos que estar dispuestos, como dijo Jesús, a negarnos, tomar la cruz y seguirlo. ¿Pero negarnos a qué? ¿Cuál va a ser el reto que nosotros podemos hacer esta mañana? Un reto quizás no de 9 meses, sino más bien ¿quién aceptaría en esta tarde un reto de 9 días? Un reto de 9 días de pelear quizás contra la televisión. Quizás durante 9 meses María estuvo sufriendo, pero ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a sufrir? 9 días, 9 semanas, 9 meses. ¿Cuál sería el reto que aceptaríamos en esta tarde para llevar al Señor Jesús en el corazón, si es que todavía está allí? Y si no está, Señor, yo estoy dispuesto que tú vengas a nacer hoy a mi corazón y
y acepto un reto de 9 semanas, Señor. Vamos a limpiar la casa durante 9 semanas. No televisión, no películas mundanas, no música mundanas. Vamos a consagrar esta casa durante 9 semanas. Usted ponga ahí la cantidad, días, semanas, o será del calibre de María. ¿Será usted alguien que pueda hacer un reto de 9 meses y decir, Señor, yo me comprometo durante los siguientes 9 meses a que vamos a santificar nuestro matrimonio? Vamos a apartar a nuestros hijos para ti, no reuniones mundanas, no fiestas pecaminosas. ¿Cuál va a ser el reto? Incline su rostro. Si no hay un reto, entonces no se puede alcanzar nada. Y si no vamos a alcanzar nada, vamos a terminar este año en la misma condición en que nos encontramos. Señor, yo acepto el reto de no faltar a tu casa durante los próximos 9 domingos. Señor, yo acepto el reto durante las próximas 9 semanas no fallar en la lectura de tu palabra. Quédese el quehacer, quédese el trabajo, quédese el descanso pendiente, pero durante 9 semanas no te voy a fallar en la lectura de tu palabra. El tamaño del reto también va a determinar el tamaño de la bendición. Un reto y un sacrificio más grande equivale a una bendición más grande. No te mueras allí en donde estás, hermano. Una jovencita de 17 años aceptó un reto muy grande, sin importar ser criticada, rechazada, malentendida por su pareja, sin importar cargar los dolores del parto, sufrir en aquel viaje, en aquel mulo que la iba cargando. Solo el reino de los cielos puede ser arrebatado por los violentos, aquellos que se atrevan a hacer un reto con Dios, no con el pastor. Señor, antes de que algunos de aquí se sequen totalmente en su corazón, ellos ya pueden darse cuenta que la pasión por leer tu palabra ya no está. El deseo de venir a la iglesia tampoco, vienen con mucha dificultad. El orar les da tanta flojera, Señor. Ellos están muriendo y lo más triste es que no se dan cuenta, pero hoy tienen la oportunidad de un reto, Señor. Hoy tienen la oportunidad de seguir el ejemplo de esta jovencita. Y así como María vino a ser bendita entre las mujeres, también tus hijos podrán ser bendecidos si ellos, Señor, se comprometen contigo. Señor, te pido una ayuda en especial por aquellos corazones de piedra que hay aquí. Dale, Señor, un empujoncito. De otra manera ellos por sí solos no podrán. Dales un empujoncito, Señor, y permite que antes de que acabe el año, si nos concedes cruzarlo, claro está, ocurra algo en su interior, Señor. Que así como nació Jesús en el vientre de María, nazca por segunda vez Jesús en el corazón de ellos, ya que Señor, su corazón está vacío, está solo tienen en la cabeza algunas escrituras, el recuerdo de lo que un día vivieron, pero Señor, permite que hoy ocurra, Señor, una visitación del ángel
a sus vidas. Que el ángel los visite, Señor, y que les proponga ese nacimiento en su corazón, y que, al igual que María, que ellos digan, Señor, he aquí tu siervo, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Señor, por favor, ayúdalos.